La Primera Guerra Mundial, llamada por aquel entonces la Gran Guerra, fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa que abarcó desde 1914 hasta 1918. Causas de la Primera Guerra Mundial. Nacionalismo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de la cultura nacional, donde la idealización de un país por parte de su pueblo era indispensable para situaciones futuras. En estas circunstancias, las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros en la creación de su destino. Desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó un elevado nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos, aviones, etc. Esto consecuencia de las tensiones políticas de algunos países europeos. Expansión del imperialismo. Asusados por el nacionalismo y habiendo perdido el control sobre América en el siglo XIX, los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantera de recursos, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El desequilibrio del territorio en colonias africanas creó disputas en los estados europeos. Formación de alianzas internacionales. Estas tensiones políticas despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Estas fueron la Unión Alemana, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, la Triple Entente, originalmente formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia con la adición de Estados Unidos durante la guerra. Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Se produjo un 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo. Este fue el detonante para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las pérdidas humanas. La Primera Guerra Mundial fue el primer enfrentamiento masivo de la humanidad. La mentalidad del siglo XX caracterizó a la guerra, sin embargo, con la tecnología del siglo XX fue más violenta de lo esperado. Más de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados perdieron la vida en el enfrentamiento. Firma del Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, a partir del cual se establecieron condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles se aprobó la conformación de la Sociedad de las Naciones en 1920. Consecuencias económicas. La Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. En términos generales, Europa se vio expuesta a un aumento de la brecha social entre ricos y pobres. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza extrema y dificultaría su recuperación. Consecuencias geopolíticas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Consecuencias ideológicas. A la extrema izquierda, la expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa de 1917. A la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo en Alemania y del fascismo en Italia. Periodo de intervalo. Se conoce como entreguerras al periodo histórico del siglo XX, que va de 1918 a 1939, donde se encuentra una época llena de cambios significativos en el mundo. La producción de energía basada en el petróleo y la mecanización asociada se expandieron de forma espectacular, dando lugar a los años 20, un periodo de prosperidad y crecimiento económico para la clase media de Norteamérica, Asia y Europa. Los automóviles, el alumbrado eléctrico, las emisiones de radio, entre otras cosas, se convirtieron en algo habitual en las poblaciones del mundo desarrollado. La Gran Depresión. La Gran Depresión fue una profunda crisis económica que se inició en 1920 en los Estados Unidos y se prolongó aproximadamente una década. Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX. Las dificultades para salir de la crisis condujeron a los gobiernos a considerar nuevos modos de entender los procesos económicos al poner en cuestión la capacidad del mercado para encontrar un equilibrio por sí mismo. Se produjo el contexto de una economía en constante crecimiento desde la revolución industrial,
globalizada y caracterizada por el fuerte flujo de intercambios en todo el mundo. Si bien se inició con la caída de la bolsa de Nueva York en los Estados Unidos el 29 de octubre de 1929, sus efectos se extendieron hacia el resto de los países del mundo. El ciclo de la Gran Depresión duró 4 años, entre 1929 y 1933, pero sus efectos continuaron hasta fines de la década de los años 30. Se redujo notablemente la producción industrial y llevó a severos cambios en la economía de los países.